Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenas tardes ya. Estoy acostumbrada a verlos a ustedes tempranito por la mañana, pero estamos hoy en un horario especial, junto con Alejandra, que seguramente ya está por venir. Y hoy vamos a abordar un tema súper importante que tiene que ver con el ahora qué, ¿cierto? Justamente una vez que las familias realizan los procesos de identificación, entramos a... ¡Hola, Maca! ¡Pero qué honor! Vamos a ver si viene la Ale, que ya tiene que estar por aparecer por aquí. Entonces, hoy vamos a abordar esta pregunta, ¿cierto?, que se realizan las familias luego que realizan los procesos de identificación o los procesos de evaluación que tienen que ver con, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué viene después de esto? Una vez que yo tengo este informe, ¿cierto?, en la manito, que a veces lo entendemos bien, otras veces con la emoción del momento no logramos ni siquiera recordar, pero ¿cuáles son los pasos siguientes? ¿Cómo avanzo? Es como que a veces las familias están dentro de estos laberintos, ¿cierto? Y encuentran como un camino, pero ahí se quedan, como que no logran avanzar. Entonces, esos son los temas que vamos a abordar hoy, las preguntas también que nos pueden ir dejando, como siempre. Recuerden que está en vivo igual queda grabado, entonces después aquí viene el Ale. Podemos ir leyendo también sus preguntas o si de repente quieren un tema. Eso. Bienvenidos a todas las personas que están incorporándose. Un cariñoso saludo también a la Maca. Y aquí está nuestra Ale. Ay, En sí. este horario ¿Cómo especial. están? Bien, bien. Hoy estamos haciendo un horario que no siempre lo hacemos, ¿cierto? Ay, sí, sí, porque así es nuestra semana, así comienza. La dinámica, sí. Ah, le estaba contando a todas las familias y a las personas que están acá que hoy vamos a hablar de este tema del ahora qué, ¿cierto? Que esta pregunta, Sí, y estoy leyendo que veo por ahí a nuestra maravillosa Maca Rojas. Sí, bonito. sí, Cuando sí, quieras te nos unes, Maca, nosotras felices, ya te lo dije. sí, sí. Vamos a hablar cosas bien interesantes después con la Maca en otro en vivo, que ella está haciendo cosas maravillosas siempre. Entonces, hablemos de esto, de estas preguntas que surge a la familia y por qué no decirnos que a nosotros también nos surgió, ¿cierto? A ti como mamá te surgió dos veces, en donde, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué sigue después de esto? Sí, es que yo creo que incluso a lo mejor podríamos partir, aparte de la hora que, muchas veces también ha pasado familias o mamás que me han comentado, ¿sabes qué? Yo te he escuchado, te he visto, y sí, sabes que mi hijo, hija, sabes que tiene todas las características, pero ¿para qué? ¿Para qué identificar qué voy a lograr? No, no quiero que le etiqueten. Y después del proceso de identificación, y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué me sirve esto? Muchos de los procesos por los que pasamos como madres, en mi caso hablo en lo personal y de seguro también la Claudita, eh, y lo que le ocurre a muchas familias es que llegan a este proceso de identificación no necesariamente porque llegan, es que yo siento que tengo un hijo que tiene características que llaman la atención. Sobresaliente, claro. Exactamente, sobresalientes. Generalmente llegan porque se ven con un choque frente al sistema y comienzan las necesidades de apoyo en lo psicológico, incluso también en resultados académicos. No son los esperados, vienen las frustraciones y luego en todo este proceso viene la identificación y resulta que se encuentran con un hijo o hija con altas capacidades. Entonces, cuando reciben esta información, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta información? Entonces, lo primero yo creo que es partir porque el proceso de identificación y el resultado de ese proceso no es el fin, es el Claro, comienzo de un camino, exacta, sí. es el Qué buena comienzo. esa frase, ¿cierto? Porque nosotros acá en Excepcional, y me imagino que también hay otros centros que también lo hacen, nos dimos cuenta de eso.
porque nos pasó como familia, ¿cierto? En el caso tuyo como mamá de doblemente excepcional, en mi caso con precocidad, ¿cierto? En la primera infancia, y decimos, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, nosotros generamos este programa de acompañamiento a la familia. Y este programa, ya sea, ¿cierto?, visto como los pasos a seguir, también tienen que abordar, ¿cierto?, las emociones, las inquietudes de las familias con que comienzan a avanzar en este nuevo camino. Porque el informe generalmente no nos va a resolver, ¿cierto?, estas como inquietudes, o a lo mejor sí vamos a parar de estar transitando por diferentes profesionales para poder buscar la respuesta o la interrogante de qué es lo que le pasa a mi hijo o a mi hija, pero es un nuevo comienzo, como tú también lo dices, Alo. Sí, es un nuevo comienzo que incluso requiere de acompañamiento de profesionales que estén formados en alta capacidad, porque también uno se genera como madre expectativas. Y muchas veces estas expectativas no van de la mano con lo que realmente nuestros niños, no es que no puedan dar, porque aquí no pongamos techo, aquí tiene que ver con lo que ellos, Uy, que se nos... también es un error. El proceso de identificación y cuando te da el resultado de que tiene una alta capacidad o que tiene altas capacidades, no significa que ese niño, niña o adolescente tenga que demostrar algo. Es solo una información que te dice el potencial que tiene para su aprender, fortaleza y sus cuáles son necesidades sus de acompañamiento. fortalezas y cuáles son sus necesidades de apoyo exactamente. Entonces, como este es un proceso que viene con esta identificación, el ahora qué, bueno, ahora, ¿cómo seguimos este camino? Ya tenemos en esta ruta una guía, donde esta guía me dice que el cerebro de mi hijo, de mi hija, tiene un potencial. Y si desde ese potencial yo me acompaño con profesionales para que le entreguen adecuadas terapias en el caso de necesitar acompañamiento en lo psicológico, porque tenemos que pensar que la alta capacidad, una de sus principales características, tiene que ver con la sincronía, donde muchas veces este potencial de aprendizaje se ve enfrentado a dificultades en el aprendizaje, porque a lo mejor se acompaña a un déficit atencional, se acompaña a alguna otra necesidad en el neurodesarrollo, como una dislexia, con alguna dificultad también de lenguaje, específica del lenguaje. Y eso no significa que la alta capacidad no se pueda desarrollar. Entonces, cuando se acompaña, cuando tenemos este neuroperfil y sabemos cuál es el potencial, sabemos cuáles son sus necesidades, entonces nos acompañamos de profesionales formados para que, ¿qué tenemos que hacer luego? Hacer una alianza estratégica con el establecimiento y ojalá con el sistema educativo. Eso es Sabemos que súper el importante, sí, Ale, porque cuando se realizan ciertos los análisis en el neurodesarrollo podemos identificar la fortaleza y esa fortaleza los colegios, los papás ojo con esto, que es súper importante, conozco las fortalezas de mi hijo, de mi hija, y eso se puede traducir también en una herramienta positiva para el colegio para abordarlo ahí los objetivos de aprendizaje. Y cuando vemos que a lo mejor un niño o una niña está como más descendido, ¿cierto? Recordar estas fortalezas y mirar el aprendizaje desde ahí. ¿Cierto? En base también a sus intereses. Entonces, es una tremenda herramienta que es necesario que los colegios, ¿cierto? También la conozcan. o sea, Ahí vamos a ir avanzando un poquito, ¿cierto? claramente, claramente, porque también hay que ser súper aterrizado y saber qué es lo que podemos pedir al colegio, qué es lo que el colegio puede dar en realidad y de qué manera podemos establecer esta alianza entre lo que desde la casa, desde el propio estudiante, porque también lo tenemos que hacer responsable. El proceso de identificación viene también con la necesidad de que ojalá ese niño, esa niña sepa sobre las características de cómo funciona, cómo percibe Claro. la información del entorno, su cerebro. No
no para que él se sienta etiquetado ni el entorno lo etiquete, sino que es para que sepa cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y qué lo hacen diferente. Y desde la diferencia, potenciar. Y en los Oye, súper. establecimientos ocurre también eso. Entonces, cuando el colegio también sabe esta realidad y cuando las necesidades de apoyo eh, son aterrizadas también y son acercadas entre la familia y el colegio, también se genera una conexión distinta, Una sinergia. una sinergia, justamente. Oye, es súper importante que los niños conozcan su perfil, porque desde ahí se pueden comprender, desde ahí no se van a juzgar, ¿cierto? Desde ahí se van a valorar y desde ahí también van a entender cómo funcionan, cómo procesan, por qué lo hacen. No es algo que me pasa mal, no, vamos a evitar que los niños y las niñas se sientan como bichos raros también. Entregarle también una herramienta es súper importante. Hay familias que no quieren o prefieren no contar los resultados en un proceso de identificación. Eh, ¿Qué piensas tú frente a eso, Ale? O sea, es que yo creo que esa información es súper relevante. Y si sobre todo si está en el proceso educativo, porque al final el equipo docente, quien lo acompaña, podrá comprender por qué ese niño o niña que tiene una rapidez en el aprendizaje responde como un niño pequeño. Entonces, cuando se comprende que tiene esta sincronía, cuando entiende de que puede ser que su respuesta ante la ansiedad, ante la no anticipación, a veces provoca estas contradicciones. Bueno, cuando se conoce el neuroperfil, cuando se entiende y además se está formado, es mucho más fácil acompañar y hacer justamente que este niño o niña no se sienta roto, no se sienta raro, no se sienta diferente. Entonces, cuando en el hogar los padres y cuando en los colegios se sabe esto, se puede acompañar de mejor forma. Yo creo que es información relevante. Invito a las familias que es válido, o sea, es respetable toda decisión, pero que si tienen un hijo o hija con alta capacidad y no han querido informar o entregar esta valiosa información, eh, invito a que lo piensen y a que lo analicen, porque eso también puede enriquecer todo el proceso de acompañamiento educativo en el hogar, con los terapeutas Para el mismo niño, la y niña. para el mismo niño. Porque Exactamente. también sabemos que la primera pregunta es como el ahora qué y la segunda pregunta es ¿y cómo le contamos? ¿Le Sí. contamos? ¿Cómo le contamos? ¿Le contamos al resto de la familia? Para algunas familias es súper importante su grupo de amigos también. ¿Le cuento a mi grupo de amigos? ¿No le cuento? Eh, ¿Qué podríamos decir nosotros? Yo creo que es súper importante que el niño vaya acompañado de todo su contexto, de su familia, sea su papá, mamá, ¿cierto? Su familia interna, abuelos, tíos, primos también, porque desde a medida que lo van comprendiendo su perfil, van a poder irlo acompañando de manera correcta. Eh, si tienen un grupo de amigos, ¿cierto? Que tienen hijos tal vez del mismo tamaño, que típico que de pronto pueden comentar algo, qué sé yo, también es necesario. Siempre son decisiones que toma la familia, pero siempre es más importante trabajar en bloque, ¿cierto? Que de forma individual, pensando siempre, ¿cierto?, en nuestros hijos y nuestras hijas, ¿ya? Tenemos aquí una mamá que nos saluda, que es la mamá de la Magda, con altas capacidades. Hola Valentina. Si van teniendo dudas, consulta, también nos pueden ir dejando ahí. Entonces, sabemos que la primera pregunta es como, ya, ¿y ahora qué? ¿Cómo le contamos? ¿Cuál sería la otra pregunta, crees tú, que surge o que nos va a surgir después de tener este proceso de Yo creo que identificación? también, bueno, ahora que ya sabemos cómo le contamos, que yo creo que sí es importante, nosotros sí lo hicimos con nuestro hijo, y la verdad es que le hablamos sobre que tiene un cerebro que procesa distinto y que tiene
una manera diferente. Nosotros le hablamos más bien del potencial, no le hablamos de que es algo que él tenga, es muy importante, que no es algo que él tenga que demostrar aquí. Aquí él tiene que ser quien es. Eh, y el saberlo, eh, le va a permitir, porque ya estos cerebros, lo más probable es que hayan indagado, lo más probable es que se hayan cuestionado cuando está, tanto para los padres y para ellos, cuando está esta pieza del rompecabezas que faltaba y cuando encaja, viene a traer un poco de calma, viene a traer un poco de aceptación y comprensión. Ah, por eso me pasaba esto. Ah, por eso yo reacciono así. Y luego todo el proceso de acompañamiento. Muchas veces la flexibilidad cognitiva o rigidez los lleva también a tener dificultades en otras áreas, ya sea en lo en lo social, también en la autoexigencia. Y la terapia ocupacional, por ejemplo, ocupa un rol muy importante en ese proceso. Y a veces acompañamientos también, SOS, que yo a veces lo hago también con mi hijo, con acompañamiento psicológico, cuando a veces están con dificultades y cuestionamientos muy profundos, porque son muy reflexivos y requieren del acompañamiento de un profesional que sepa de alta capacidad para que lo ayude a salir a veces como de ese enredo de ideas que muchas veces vienen desde la creatividad y otras veces también vienen desde la autoexigencia. Sí, es que yo considero que frente a todos los parámetros es mucho más importante, más significativo y más poderoso que nuestros niños sepan cuál es su perfil. Porque de esa manera también van a ir valorándose como personas, hacerse seguros de sí mismos, y desde que son bien más pequeñitos, porque cuando se encuentren con los desafíos de la adolescencia, ¿cierto? Sabemos que ahí se complica más aún. Entonces, cuando ya vienen en este camino acompañado, desde la primera infancia, ¿cierto? Y han avanzado, se encuentran con la pubertad, entran a la adolescencia, pero ya han estado acompañados, tienen más herramientas y más recursos para poder sobrellevar, ¿cierto? Lo que es también por sí misma la adolescencia. Sí, Entonces, bajo todos exactamente. los puntos de vista, sí, hay que contarlo, hay que hacerle partícipe. Eh, es vital, nosotros consideramos que es Yo lo vital. llevo, mira, como Bueno, a como algunas tú como familias, mamá, sí, a algunas familias que he tenido que acompañar en este proceso, les digo generalmente, por ejemplo, nosotros sabemos a veces, por ejemplo, yo a veces me aliso el pelo, pero tengo el pelo crespo. Pero cuando uno conoce y aprende a cómo tratar y trabajar este pelo crespo para que no se te enrede, tú ya sabes que hay ciertas cosas que puedes hacer y cosas que no. ¿Por qué? Porque comprendes que esta es tu naturaleza. Esta es tu forma de pelo. Yo sé, por ejemplo, que no me lo puedo cepillar en seco porque si no voy a tener una tremenda cabellera. un tremenda melena. Exactamente, pero sé que lo puedo hacer mientras está mojado, sé qué elementos utilizar para que esto me quede sedoso. Bueno, eso mismo también ocurre con el conocer nuestro neuroperfil. Por eso es importante que nuestros niños sepan cómo es que funciona su cerebro. Sí, exactamente. Bueno, y Ahí nos la otra dice pregunta, Sandrix, sí, sí. dice, mi hijo TEA más alta capacidad, o sea, es doblemente excepcional. Siempre me pregunta si es un niño promedio. O sea, vamos a ver desde que arista es promedio, pero por lo general siempre se salen de la norma, nunca son niños promedio. Claro, sí. Sí, es importante también que los niños y las niñas entiendan de que eso no hay algo que les ocurre algo malo, ¿cierto? Que no lo vean como ser diferente, es algo malo, ¿cierto? Y yo creo Sí, que ahí siempre reflexiono sobre eso, que nosotros como sociedad tenemos un trabajo que hacer ahí. Porque si nosotros pudiéramos actuar de una manera integral, ¿cierto? Completamente desde la inclusión con las personas y con los niños, obviamente más aún, que procesan de una manera diferente, no tendría por qué sentirse como extraño o no encajado. Pero también sabemos la importancia de la tribu, que eso sí, es como para otro tema. Pero
pero si todos pudiéramos comprender, ayudaríamos mucho también de que no se sintieran en esa sensación de yo soy el fuera del promedio. Y de estar Sí, dentro del promedio es lo bueno y estar en los bordes es lo malo. ¿Ya? Eso yo siento que es una pega que tenemos como sociedad, como nosotros como papá también. Todos los sí. papás tenemos que partir desde ahí, los colegios, ¿cierto? Eh, Bueno, y acá, acá- aquí Claudita, mira, dice, por sí, ejemplo, Sandrix nos vuelve a decir, dice, sí, lo que pasa es que él duda mucho de sí mismo, y claro, lo que pasa es que ellos van a dudar siempre porque tienen esta necesidad de autoexigirse, entonces nunca se van a sentir capaz, siempre van a tener la necesidad de aprender para poder hablar de algo que saben, ellos necesitan ser expertos. Para poder sentirse suficientes, son muy autocríticos y es ahí donde el acompañamiento de profesionales adecuados es fundamental para que, entendiendo este procesamiento cerebral, cómo funciona, acompañarlos en estos procesos profundos, desde lo psicológico hasta que se puedan integrar de manera social con otros, pero sobre todo con sí mismos. Por eso es muy, muy importante. y también ahí muchas veces por la exigencia de saber que él tiene altas capacidades y él entiende por este nivel de inteligencia superior que los demás esperan mucho de él. Entonces es como, es que yo tengo que llegar acá porque yo tengo altas capacidades, entonces yo tengo que mostrar el máximo y tengo que ser el mejor porque tenemos un mal entendimiento. Muchas veces las familias no lo hacen con mucha intencionalidad o de pronto los profesores tenemos comentarios desafortunados, entonces también hay que indagar ahí, ¿ya? Pero que Exactamente. conozcan su perfil, que conozcan sus fortalezas y eso le va a permitir justamente tener mayor confianza en sí, ¿ya? Y la última pregunta que podemos decir es como, bueno, ¿y cómo le contamos entonces al colegio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el colegio una vez que tenemos este informe? ¿Le contamos al colegio? Hay familias que no quieren, permanecen como en silencio y no lo mencionan, Es ¿ya? que Pero hay yo creo otras que que tiene que sí. ver con lo que mencionabas hace un rato, Claudita, el tema de la responsabilidad social que tenemos a cómo manejamos la inclusión, cómo abordamos la diferencia, pero entender que el establecimiento es responsable del crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Por lo tanto, el tener conocimiento de cuál es la neurodiversidad que tengo en la sala de clase implica conocer los neuroperfiles de nuestros niños. Ahora, efectivamente, hay en el sistema hoy muchas dificultades que vienen arrastrando. Los profesores, por ejemplo, están muy agotados, muy agobiados, donde se les exige un montón de responsabilidades, incluso no habiendo formación o falta de formación. Entonces se hace lo que puede con lo que se tiene. Sin embargo, cuando, vuelvo a repetir, cuando se acompañan estos chicos de profesionales que saben de alta capacidad, eh, las, ex, las sugerencias de aula o los requerimientos de adecuaciones, principalmente sobre todo cuando son con doble excepcionalidad, son adecuados de acuerdo a las necesidades, explicados con peras y manzanas y de esa manera el establecimiento y los docentes no sienten que se le está exigiendo que se le baje la luna al niño, muy por el contrario. Cuando se entregan herramientas concretas, aterrizadas, adecuadas al contexto educativo, además, estas vienen a servir y a colaborar para potenciar esta sala neurodiversa. Porque cuando trabajamos con niños desde el potencial, ayudamos a que estos grupos que generalmente se trabaja así en clase tengan que migrar desde aquellos que más les cuesta hasta que les va mejor. Entonces, Así de es. esa manera vienen a integrar y a potenciar. Entonces, es muy, muy importante el acompañamiento que se haga de manera aterrizada con el establecimiento y sí se deben formar. Sí, sabemos que hoy en día es súper difícil ser profesor. Enseñar a un otro está muy complejo, así que lo entendemos. Pero también sabemos que los profesores son vitales para el proceso de aprendizaje de todos los niños y son los impulsores, ¿cierto?, en que estos cerebritos que
que aprenden de manera diferente, se les dé el espacio justamente para hacer eso, para aprender de una manera diferente. Bueno, el profesor yo creo que cuando lo entienda, que simplemente a veces la mirada, lo hemos mencionado en otras palabras, ¿cierto? Que cuando lo vemos, cuando lo vemos, ya partimos de ahí con algo importante, verlo, O sea, reconocerlo, no olvidar, Claudita, entenderlo, sí, y no, mirarlo, ¿cierto? Como siempre decimos, con los lentes con los lentes amarillos. amarillos. Y cuando yo Y, entiendo de dónde viene todo este procesamiento, va a ser mucho más fácil poder eh, potenciar, ¿cierto? Este comportamiento talentoso, acompañarlo y permitir que los niños puedan brillar en la sala de clase con su no, talento y no lo tengan que ocultar. y entender también que existe una ley, está la ley. Y esa ley hace que, o sea, me refiero a la ley de inclusión, y, y esa ley viene con sus decretos. Y existe el diseño universal de aprendizaje, que es el DUA. Tú, Cuando un docente diversifica sus herramientas, estrategias eh, y instrumentos evaluativos, permite llegar a toda esta neurodiversidad, permite que cada uno desde sus fortalezas pueda entregar de mejor manera eh, lo que va logrando, los aprendizajes que va obteniendo. Entender, por favor, yo le digo a nuestros colegas, entender que utilicemos los contenidos como medio, no como fin. claro. Los contenidos son un medio para entregar habilidad, para desarrollar habilidades con nuestros estudiantes y no el fin. Y la evaluación es centrada ojalá en el proceso, no única y exclusivamente en el En el resultado. resultado. Si yo como docente me tengo que hacer dos preguntas muy importantes. Primero, si la forma de evaluar es siempre la misma, entonces estoy entrando en un problema, porque no estoy siendo equitativa ni justa con toda mi neurodiversidad de la sala de clase. Y segundo, si un estudiante mío falta a mi clase y lo que se perdió fue copiar de la pizarra las Un contenido. instrucciones, Sí. se perdió completar la página 66 del libro, o se perdió de hacer el cuestionario 5 pegado en el cuaderno, que no digo que no se haga, ojo, pero si solo se pierde eso, también debo cuestionarme que algo está pasando con mi metodología. ¿Por qué? Porque lo que primero tengo que trabajar es generar pensamiento crítico. ¿Cómo voy generando las preguntas para que mis estudiantes se cuestionen, para que mis estudiantes vayan hacia otras posibilidades de respuesta, donde vayan a desarrollar la creatividad? Y ahí es donde el rol importante en la educación y donde los docentes somos muy responsables y tenemos que hacernos cargo. Claro. Este niño o niña que tal vez te está desafiando en la sala de clase, no lo mires ni lo sientas como, ¡ay, qué pesado! Él está queriendo simplemente aprender. Es su forma de aprender, cuestionándote, preguntándote, poniéndote a lo mejor en práctica, creando. Ellos aprenden de esa manera. Entonces, cuando somos capaces de entender y de comprender cómo ellos aprenden, ¿cierto? El trabajo del docente se va a hacer mucho más liviano también y va a ser mucho más efectivo, va a ser un facilitador, no un obstaculizador para nuestros niños y niñas con altas capacidades, con doble excepcionalidad e incluso en la primera infancia, que yo tengo mucho foco ahí porque sabemos que son niñitos que llegan ya a primero básico, que no quieren entrar al colegio, que ya están aburridos, que un montón de necesidades, que no hay acompañamiento, que los papás han estado transitando. Entonces, sí, también tenemos que ayudarlos ahí en ese aspecto. ¿Ya? Bueno, mi querida Alejandra, abordamos varias cositas, ¿cierto? Yo sé que siempre se nos hace muy corto el tiempo, Sí. pero es que si no, no podemos colocar nada en las redes de esto. De todas maneras, ya tenemos nuestro canal de YouTube y ahí van a ir todos estos en vivos completitos, ¿ya? Sus preguntas siempre van a ser leídas, ¿cierto? Escuchadas, sus inquietudes también, sus emociones, todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Recuerden que estamos acá.
somos profesionales, ¿cierto?, en estas áreas, pero también somos mamás y somos familias que también hemos transitado por donde algunos de ustedes han estado. Y sabemos más o menos cómo poder ayudar. O Así que sea, siempre con esa claramente convicción. empatizamos con todo lo que podrían estar pasando. Así que por eso desde una mirada personal y también profesional es que queremos acompañar y por eso estamos haciendo todos los días lunes para poder ser aportes y agentes que entreguemos granitos de arena para que las altas capacidades sean una tengan espacio y espacio real. Así que vamos que se puede. Sí, vamos que se puede. Aquí todos tenemos un remo. Sí, Yo tengo aquí muchos remos, se los puedo prestar a todos los que quieran. Ya, pero aquí todos tenemos que remar para que en el futuro podamos tener, ¿cierto?, un espacio para nuestros niños que se sientan cómodos, que no tengan que puedan brillar, que no se tengan que estar ocultando. Y bueno, y muchas cosas más, ¿cierto? Así que les dejo un beso a todos, un abrazo, gracias por estar acá, gracias por sus comentarios, muchísimas gracias a la Maca que pronto la vamos a tener, ¿cierto? Qué rica va a ser esa conversa. sí, seca además, seca. Así que ahí vamos a aprender Siempre mucho te de ella. citamos, Maca, siempre te Sí, citamos en estos en vivo. Así que, bueno, nos estamos viendo el próximo lunes y recuerden que nos pueden dejar también todos sus comentarios, todas sus inquietudes y si quieren que abordemos algún tema en específico, también nosotros somos todos oídos. ¿Ya? que tengan Ya, una muy buena hermosa. semana a todos. Besitos, Sí, muy buena Claudita. semana a todos. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. chao.